Hay momentos en la historia que uno sabe que recordará durante mucho tiempo. Momentos donde todo cambia, donde las reglas del juego se reescriben frente a nuestros ojos. Lo que acaba de suceder con Donald Trump y la Corte Suprema de Estados Unidos es uno de esos momentos. La noticia llegó como un golpe seco para el equipo legal de Trump. La Corte Suprema, ese tribunal que representa la máxima autoridad judicial del país, ha tomado una decisión que transforma radicalmente el panorama legal del expresidente. Y no estamos hablando de un cambio menor o de un simple trámite procesal. Estamos hablando de algo que altera de forma profunda y probablemente irreversible el camino que Trump tiene por delante. Para entender la magnitud de lo que está pasando, hay que dar un paso atrás y mirar el panorama completo. Una historia de resistencia legal sin precedentes. Durante años, y hablo literalmente de años, Donald Trump ha demostrado una capacidad extraordinaria para navegar el sistema judicial estadounidense. No es exagerado decir que pocos políticos en la historia reciente han enfrentado tantas investigaciones, demandas y procesos legales simultáneos, y aún así han logrado mantenerse no solo a flote, sino políticamente relevantes. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la respuesta es compleja, pero se puede resumir en una palabra: estrategia. Trump y su equipo de abogados desarrollaron un método que resultó increíblemente efectivo: mantener todo en movimiento constante, apelar cada decisión desfavorable, presentar recursos en múltiples jurisdicciones, buscar tecnicismos legales, argumentar inmunidad presidencial, solicitar cambios de sede, pedir más tiempo para preparar defensas, cuestionar la validez de evidencias, desafiar la autoridad de fiscales. La lista es interminable, y cada una de estas tácticas, por separado, es completamente legal y legítima. Cualquier abogado defensor tiene el derecho, y hasta la obligación, de usar todas las herramientas que el sistema legal ofrece para proteger a su cliente. Pero cuando todas estas herramientas se usan simultáneamente, en múltiples casos, durante años, el efecto acumulativo es impresionante. Los procesos se alargan, las fechas se posponen, los tribunales se saturan, y el tiempo, ese recurso tan valioso en política, se convierte en el mejor aliado de la defensa. Porque en política, como bien saben ustedes que tienen experiencia de vida, el tiempo lo cambia todo. Lo que hoy es un escándalo mañana es noticia vieja. Lo que hoy genera indignación en unos meses puede ser olvidado. Y lo que parecía un problema insuperable puede convertirse en una simple anécdota del pasado. Trump lo entendió perfectamente y lo aplicó con una disciplina férrea, pero ahora algo fundamental ha cambiado: el papel crucial de la Corte Suprema. Para quienes no están tan familiarizados con el sistema judicial estadounidense, déjenme explicarles algo importante. La Corte Suprema no es simplemente otro tribunal más. Es la última palabra, el punto final. Cuando la Corte Suprema habla, no hay apelación posible, no hay siguiente instancia. Se acabó. Por eso las decisiones de la Corte Suprema tienen un peso tan especial. No solo resuelven casos individuales, sino que establecen precedentes que afectan a todo el sistema legal del país durante décadas, a veces durante generaciones. Ahora bien, aquí hay un detalle que muchos no conocen. La Corte Suprema no está obligada a revisar todos los casos que le llegan. De hecho, rechaza la gran mayoría. Solo acepta aquellos casos que considera de importancia constitucional o donde hay conflictos entre diferentes tribunales que necesitan ser resueltos. Cuando la Corte Suprema decide no revisar un caso, está enviando un mensaje claro: el fallo de la Corte Inferior se mantiene. Punto final. No hay más discusión. Y eso es exactamente lo que acaba de pasar con Trump. La Corte Suprema ha decidido no intervenir en ciertos aspectos clave de los casos que enfrenta el expresidente. Al hacer esto, está dejando en pie decisiones de tribunales inferiores que son desfavorables para Trump. Y al dejar esas decisiones en pie, está cerrando puertas que antes parecían abiertas. Este es un momento crítico porque elimina opciones. Y en el mundo legal,
Especialmente cuando estás defendiéndote de acusaciones serias, las opciones son tus salvavidas. Cada opción que pierdes es un camino que se cierra, una estrategia que ya no puedes usar, un argumento que ya no puedes presentar, la acumulación de presiones. Pero la decisión de la Corte Suprema no ocurre en el vacío, no es un evento aislado, es parte de un patrón más amplio que estamos viendo desarrollarse en tiempo real. Durante los últimos meses, hemos sido testigos de algo poco común, múltiples procesos judiciales contra Trump avanzando casi simultáneamente. No estamos hablando de un solo caso en un solo tribunal. Estamos hablando de investigaciones federales, procesos estatales, casos civiles, casos penales, todos moviéndose al mismo tiempo. Es como si varios trenes que antes viajaban por vías diferentes de repente comenzaran a converger hacia una misma estación, y Trump está parado justo en medio de esa estación. ¿Por qué está pasando esto ahora? Hay varias teorías. Algunos dicen que es simple coincidencia, que estos procesos tienen sus propios tiempos y casualmente todos están llegando a puntos críticos al mismo tiempo. Otros argumentan que hay una coordinación implícita, no necesariamente conspiratoria, sino más bien una sincronización natural, que ocurre cuando múltiples fiscales y jueces llegan a las mismas conclusiones sobre los límites de las tácticas dilatorias, y otros más señalan que después de años de observar el patrón de Trump, apelar, retrasar, posponer, el sistema judicial finalmente ha dicho, ya basta, es hora de que estos casos avancen. Probablemente la verdad sea una combinación de todo lo anterior. Pero el resultado es innegable. Trump está enfrentando una presión legal acumulativa como nunca antes en su vida. El impacto político inmediato, ahora, sería ingenuo pensar que todo esto es puramente legal. No lo es, no puede serlo, porque estamos hablando de uno de los políticos más influyentes de Estados Unidos, de alguien que todavía tiene millones de seguidores leales, de una figura que ha transformado el Partido Republicano y que todavía tiene ambiciones de regresar a la Casa Blanca. Por eso cada decisión judicial tiene repercusiones políticas inmediatas. En Washington, el ambiente se ha vuelto más tenso en las últimas semanas. Los aliados de Trump están calculando hasta dónde mantener el apoyo incondicional, cuándo empezar a tomar distancia, cómo equilibrar la lealtad política con la prudencia personal. Estas no son preguntas fáciles para un político republicano, porque Trump todavía controla una base electoral enorme. Ir en contra de Trump puede significar enfrentar primarias devastadoras, perder apoyos financieros, ser atacado implacablemente en redes sociales. Pero al mismo tiempo, atarse demasiado a alguien que enfrenta tantos problemas legales también tiene riesgos. Si eventualmente hay condenas, si hay sentencias, si hay consecuencias reales, ¿quieres ser recordado como alguien que defendió eso hasta el final? Es un cálculo político brutal, y lo estamos viendo desarrollarse en tiempo real. Algunos republicanos están empezando a hablar con más cautela. Ya no defienden a Trump con la misma vehemencia de antes. Miden sus palabras, evitan comprometerse demasiado, buscan mantener cierta ambigüedad estratégica. Otros permanecen firmemente leales. Repiten el discurso de Trump de que todo es una persecución política, de que el sistema está amañado, de que los tribunales están politizados, y otros más han optado por el silencio. No atacan a Trump, pero tampoco lo defienden. Simplemente esperan a ver cómo se desarrollan las cosas. Este cambio en el comportamiento político es significativo, porque muestra que incluso los aliados más cercanos están reconociendo que la situación es seria, que esto no es simplemente otro escándalo que pasará, que las consecuencias legales pueden ser reales. El discurso de la persecución política. Por supuesto, Trump no está quedándose callado. Todo lo contrario, ha intensificado su narrativa de que es víctima de una cacería de brujas, de un complot para destruirlo políticamente, de un sistema judicial que ha sido armado en su contra por sus enemigos. Este discurso tiene un poder innegable,
resuena profundamente con millones de personas que ya desconfían del gobierno, que creen que las instituciones están corruptas, que sienten que las élites están en contra de la gente común. Y Trump es excepcional articulando este mensaje. Ha convertido cada acusación en una insignia de honor, cada proceso judicial en evidencia de que está luchando contra el establishment, cada citación en prueba de que lo temen porque dice verdades incómodas. Para sus seguidores, Trump no está enfrentando justicia, está enfrentando persecución. No está siendo procesado por posibles delitos. Está siendo atacado por atreverse a desafiar al sistema. Este marco interpretativo es extremadamente poderoso porque es casi imposible de refutar dentro de su propia lógica. Si los tribunales lo absuelven, es porque logró vencer al sistema corrupto. Si lo condenan, es porque el sistema corrupto finalmente lo derrotó. En ambos casos, la narrativa se refuerza. Pero aquí está el problema. Ese discurso, por más poderoso que sea políticamente, no cambia los hechos legales, no altera las evidencias, no modifica las decisiones judiciales. Y ahora, con la Corte Suprema cerrando puertas clave, el discurso político está chocando frontalmente con la realidad judicial, y cuando el discurso choca con la realidad de esa manera, algo tiene que ceder. Las implicaciones constitucionales. Hay algo más profundo sucediendo aquí, algo que va más allá de Trump como individuo. Estamos presenciando un debate constitucional fundamental sobre los límites del poder y la naturaleza del Estado de Derecho en Estados Unidos. La pregunta central es esta: ¿puede un expresidente ser procesado por acciones cometidas antes, durante o después de su presidencia? Y si la respuesta es sí, ¿existen límites especiales que protejan a los expresidentes de manera diferente que a cualquier otro ciudadano? Durante décadas, estas preguntas han permanecido en una zona gris. Nunca antes en la historia moderna de Estados Unidos, un expresidente había enfrentado acusaciones criminales de esta magnitud. Así que no había precedentes claros, no había un camino establecido. Trump y sus abogados han argumentado vigorosamente que los expresidentes merecen protecciones especiales. Han invocado conceptos de inmunidad. Han argumentado que procesar a un expresidente es peligroso para la estabilidad democrática. Han sugerido que esto abre la puerta a que cada nuevo gobierno persiga al anterior. Estos no son argumentos triviales. Tienen cierto peso, porque efectivamente, si procesar expresidentes se vuelve rutinario, podría crear un ciclo de venganzas políticas que dañe la democracia. Pero al mismo tiempo, está el principio fundamental de que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley, que las instituciones son más importantes que las personas, que el poder no confiere inmunidad permanente. Y ahora, los tribunales están empezando a responder estas preguntas. Y la respuesta, hasta ahora, parece ser no. Los expresidentes no tienen inmunidad absoluta. Sí, pueden ser procesados. No. El haber ocupado la presidencia no te coloca por encima del sistema judicial. Esta respuesta tiene implicaciones enormes. Establece un precedente que afectará no solo a Trump, sino a todos los futuros presidentes y expresidentes. Les dice: el poder que ejerces es temporal, las leyes son permanentes. La mirada internacional. No podemos ignorar que el mundo entero está observando esto con atención extraordinaria, y no por morbo, sino porque lo que sucede en Estados Unidos afecta al orden internacional. Estados Unidos se presenta a sí mismo como la democracia líder del mundo, como el ejemplo de Estado de Derecho, como el lugar donde las instituciones son sólidas y la ley se aplica por igual a todos. Pero cuando el expresidente de ese país enfrenta múltiples procesos judiciales, cuando hay debates públicos sobre si puede o no ser procesado, cuando el conflicto entre el poder político y el judicial se vuelve tan evidente, la credibilidad de ese mensaje se pone a prueba. Gobiernos aliados observan con preocupación.
¿Estados Unidos puede mantener la estabilidad institucional mientras procesa a uno de sus líderes más populares? ¿O esto generará una crisis que debilite al país? Gobiernos rivales observan con interés, algunos con esperanza de que Estados Unidos se debilite internamente, otros calculando cómo esto afecta el equilibrio geopolítico. Los mercados financieros observan con nerviosismo, porque la incertidumbre política en la mayor economía del mundo genera ondas que se sienten en todos los mercados globales, y ciudadanos de otras democracias observan con curiosidad, preguntándose si sus propios países podrían procesar a sus líderes más poderosos, si sus instituciones serían lo suficientemente fuertes. En cierto sentido, lo que está pasando con Trump es una prueba de estrés para la democracia estadounidense, una prueba que el mundo entero está observando. Las próximas semanas, un periodo crítico. Los analistas legales coinciden en algo. Las próximas semanas serán absolutamente cruciales, y no necesariamente porque vaya a haber sentencias definitivas o resoluciones finales, eso podría tomar más tiempo, sino porque se van a definir trayectorias. Hay fechas importantes en el calendario, audiencias programadas, plazos que se vencen, decisiones que deben tomarse, y cada uno de estos eventos puede cambiar significativamente el panorama. Por ejemplo, si otros tribunales siguen el ejemplo de la Corte Suprema y también rechazan recursos de Trump, el cerco legal se aprieta aún más. Si por el contrario, algún tribunal le da una victoria importante, podría abrir nuevas vías de defensa. Lo mismo aplica en el terreno político. Si más republicanos empiezan a tomar distancia de Trump, su capacidad de presión política se debilita. Si, por el contrario, la base republicana se moviliza en su defensa, podría generar presión política sobre fiscales y jueces. Estamos en un momento de máxima incertidumbre. Y en política, la incertidumbre genera tensión, y la tensión puede llevar a eventos inesperados. Una reflexión más amplia. Déjenme compartir una reflexión personal con ustedes, que tienen la experiencia de haber vivido tantos momentos históricos. Lo que estamos presenciando no es simplemente el caso legal de un político, es algo mucho más grande. Es el momento donde una sociedad decide qué tipo de país quiere ser. Un país donde el poder político es absoluto y protege incluso después de dejar el cargo, o un país donde las instituciones son más fuertes que las personas, sin importar cuán poderosas sean. No hay respuestas fáciles. Ambos extremos tienen riesgos. Si los tribunales pueden procesar a cualquier expresidente sin límites, existe el peligro de venganzas políticas interminables. Cada nuevo gobierno persiguiendo al anterior. Cada cambio de poder convirtiendo a los líderes salientes en objetivos judiciales. Pero si los expresidentes tienen inmunidad casi total, entonces el poder se convierte en un escudo que protege de las consecuencias. Y eso también destruye la democracia, solo que de una manera diferente. El equilibrio es delicado, y encontrarlo requiere instituciones sólidas, jueces independientes, fiscales profesionales y una ciudadanía que confíe en el sistema. El momento actual, regresando al momento presente, la Corte Suprema ha tomado una decisión que limita drásticamente las opciones legales de Trump. Esto no es una opinión, es un hecho procesal. Lo que esto significa en términos prácticos es que Trump tiene menos herramientas para continuar retrasando procesos, menos argumentos que puede presentar, menos recursos que puede apelar. Su margen de maniobra se ha reducido significativamente. Esto no significa que todo esté perdido para él. Trump ha demostrado una y otra vez una capacidad extraordinaria para encontrar salidas inesperadas. Tiene recursos, tiene abogados brillantes, tiene apoyo político y tiene una base leal. Pero tampoco podemos negar que este es uno de los momentos más complicados que ha enfrentado legalmente. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sigue? Y honestamente, nadie lo sabe con certeza.
Estamos en territorio inexplorado, escribiendo historia en tiempo real. Lo que sí sabemos es esto. El conflicto entre el poder político de Trump y el sistema judicial estadounidense ha entrado en una fase decisiva, una fase donde las decisiones tienen consecuencias mayores, donde el margen de error es más pequeño, donde cada movimiento importa más que antes. Y el resultado de este conflicto no afectará solo a Trump. Afectará la forma en que Estados Unidos se entiende a sí mismo, la forma en que el mundo ve a Estados Unidos, y la forma en que futuras generaciones pensarán sobre el poder, la justicia y la democracia. Por eso, aunque este sea el caso legal de una persona, todos deberíamos prestar atención, porque lo que está en juego es mucho más grande que cualquier individuo. Es el futuro mismo del experimento democrático estadounidense.